¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estéis bien. Bienvenidos un día más, una semana más a Physiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Vamos a ver en qué os podemos ayudar hoy y se trata de la circulación sanguínea, o sea, algo tan importante como activar la musculatura de tus piernas para que haya un retorno venoso positivo. ¿Y cómo vamos a empezar esta rutina que quiero que hagáis diaria? Pues de una manera muy sencilla, y es la siguiente: dándoos un masaje antes de lo que es los ejercicios. ¿Por qué? Porque así empezamos a estimular la circulación más externa, ¿de acuerdo? Periférica o superficial, y luego vamos a terminar el masaje con unas pasadas profundas. Entonces, mirad, a mí para hacer este tipo de masajes me gusta ponerme cómodo siempre con una banquetita al lado. Podemos poner siempre una toalla, ¿vale? Entonces, para estimular la circulación vamos a hacer unos cuantos ejercicios tumbado, de pie, vamos a hacer algunas cositas que nos van a venir muy bien, pero es muy importante comenzar con un poquito de masaje o estimulación, ¿vale? Con un poco de crema, ya sabéis que las cremas de calidad me encanta, Physiocrem Gel Active, además con ese efecto refrescante nos viene tremendamente bien. Cogemos una porción de crema, untamos las dos manitas y ahora lo que tenemos que hacer en la primera fase es simplemente desde el pie hasta arriba del todo, una mano por dentro, una mano por fuera, plana, suavecita, despacito, tocando toda la superficie del pie, tobillo, gemelito, pierna por dentro, pierna por fuera, con mucho cuidadito, vamos haciendo subidas y bajadas muy suaves para estimular esa circulación, como os digo, más superficial, algo que nos va a venir tremendamente bien para empezar esta rutina. Este masaje podéis hacer por pierna 3-5 minutos, nos va a venir muy bien. Yo os describo varias opciones, ¿vale? Una vez que llevemos, como estáis viendo, pues cerca del minuto, tocando la pierna, despacito, las manos no hacen mucha presión, simplemente activan y tocan todo el contacto posible por la pierna, vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir al pie, y en el pie lo que vamos a realizar son compresiones, lo vamos a apretar, 1, 2, 3, paso al medio pie, 1, 2, 3, paso al tobillo, 1, 2, 3, paso a la pierna, 1, 2, 3, a la mitad de la pantorrilla, 1, 2, 3, un poquito más arriba, aprieto, 1, 2, 3, la propia rodilla, 1, 2, 3, al principio del cuádriceps, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y al final, 1, 2, 3. Volvemos a repetir, cogemos la punta del pie, 1, 2, 3, a la mitad del pie, 1, 2, 3, apretamos, ¿de acuerdo? Como si tuviésemos que mover el líquido que hay dentro. A nivel de tobillo, 1, 2, 3, podéis hacer manos por delante, manos por detrás, como os sintéis más cómodos. A mí una banquetita me ayuda mucho. Mirad, 1, 2, 3, una mano por detrás, una mano por delante, a mitad de la pantorra, 1, 2, 3, al final del gemelo, al principio del gemelo, 1, 2, 3, nuestra rodillita, 1, 2, 3, al principio por encima de la rodilla, 1, 2, 3, un poco más arriba, 1, 2, 3, y ya al final, aquí pegado a la ingle, ¿de acuerdo? Manita y manita, 1, 2, 3. Esa estrategia ayuda a tocar superficialmente y profundo las venas profundas, digamos, y la circulación más superficial. Para terminar, deberíamos de seguir con la otra pierna, vamos a hacer un embudo fuerte, y se trata de coger crema, dar un poquito, y ahora intentar como si tuviésemos que subirnos un calcetín muy apretado, muy apretado, muy apretado, muy apretado, una media muy apretada, apretando mucho las manos y haciendo un efecto, una pinza de embudo, como estáis viendo, ¿de acuerdo? Ahí, para que se vea. Entonces yo lo que hago es, pop, meto los codos, hago fuerza, 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 como si tuviese que subir la sangre hacia arriba, 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 hacia arriba. Vamos a hacer 3 pasadas. Cogemos por el pie, tiramos fuerte, 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 fuerte lo que nos dé las manos, vamos despacito, una técnica suave, relajada, no se trata de hacerla rápida,
y tiramos toda la sangre hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, todo lo que podamos, pasamos por la rodilla sin soltar, ¿ves? No estoy soltando en ningún momento, hasta la pierna. Otra vez, le damos, vamos cerrando en tubo, una mano adapta por abajo, otra mano adapta por arriba, sin soltarlas, llegamos arriba. Este masaje lo podríais hacer en las dos piernas para ganar mejor circulación en las piernas, ¿vale? Es un inicio tremendamente bueno para empezar los ejercicios que vamos a hacer durante al menos un minutito. Ya he dicho que siempre es orientativo. Si tienes más problemas circulatorios, menos problemas circulatorios, si tienes más fuerza, menos fuerza, puedes hacerlo de distintas maneras. Yo he cogido una mesa, pero esto simula una pared, ¿de acuerdo? Entonces os podéis poner las piernas contra una pared. Unas buenas toallas que estáis viendo aquí para apoyar la cabecita y arrancamos con nuestro primer ejercicio. Vamos a ello. Mirad, me tumbo aquí. A ver, me pongo cómodo. Piernas encima. Joder, macho, me voy a quedar dormido en este directo. Venga, y las piernas, ya veis, apoyadas en la pared. ¿Qué vamos a hacer durante al menos un minuto? Algo tan sencillo como flexión plantar, flexión dorsal. La activación de nuestros piececitos durante al menos un minutito. Venga, vamos. Yo tengo ahí el counter puesto y se trata de hacer un movimiento armónico. Nada de ir rápido, ¿de acuerdo? Eso lo podemos hacer un poquito más adelante. Pero por ahora, masaje las dos piernas, 3-5 minutos, como os he explicado, y suavemente estos ejercicios durante al menos 50 segundos, 40 segundos. Si te cansas, pues para un poquito, recuperas y sigues, ¿vale? Yo lo voy a pautar aproximadamente un minutito, ¿vale? Venga, seguimos un poco más, que nos quedan 15 segundos. Eso es, flexión, extensión, perfecto. Una vez que hemos hecho esto, vamos a hacer círculos. Los dos pies a la vez, los dos pies hacia un lado, los dos pies hacia el otro. A mí me sale ahora mismo de fuera adentro esto. Entonces ya estamos haciendo una contracción muscular de los músculos de las piernas. Hay que explicar que el retorno venoso, el máximo bombeo que se produce del retorno venoso se produce con la contracción de las piernas y la gravedad. Entonces, tenemos las piernas en gravedad que ya está actuando, cambiamos de sentido, está actuando para mejorar nuestro retorno venoso, para que caiga, para evitar esas piernas cansadas, y además estamos contrayendo los músculos. Venga, 10 segunditos más, hemos cambiado el sentido, ¿de acuerdo? Primero hacia adentro, luego hacia afuera. Está trabajando la musculatura de dentro y la musculatura de fuera de la pierna, ¿vale? Cosas que nos vienen tremendamente bien. Venga, un poquito más y ya vamos terminando. Vamos a seguir el siguiente ejercicio, ¿de acuerdo? Relajados, las piernas apoyadas en una mesa o en una pared, y ahora vamos a llevar la rodilla al hombro. Este gesto, ¿de acuerdo? Hacemos un drenaje de la pierna, flexionándola del todo y llevándola al hombro. Venga, despacito. Es una secuencia de movimientos lentos, es una secuencia de movimientos suaves, ¿vale? Algo que nos viene tremendamente bien realizar a diario. En ese momento que tienes las piernas cansadas, que te has pegado un palizón, haz estos ejercicios y te vas a encontrar mejor. Cuando sufras hormigueo en las piernas, cuando tengas problema de piernas o de pies, que tienes sensaciones malas, abotardamiento, hinchazón, esto te va a venir tremendamente bien. Venga, 10 segunditos más. Eso es. Eso es. Esta es la fase más de movilización y de contracción con movilización. Despacito, como veis yo apoyo con una mano y tiro hacia mí para flexionar un poquito la rodilla. Eso es. Un poco más y ya estamos en ese minuto. Como digo, si tú a la mitad de los ejercicios te estás sintiendo cansado, incómodo, pues paras y arrancas un poquito más adelante, ¿vale? Como digo, piernas cansadas, piernas hinchadas, sensación de hormigueo en las piernas, todo esto activa la musculatura y hace que favorezca el retorno venoso, ¿de acuerdo? Las venas tienen unas válvulas que según pasa la sangre, se van cerrando, y con la contracción de los músculos y con el movimiento de esas válvulas e incluso de la respiración,
y la gravedad va a hacer que nuestras piernas estén mucho mejor. Fijaros qué ejercicio vamos a hacer ahora. Apoyaríamos los pies directamente sobre la pared, ¿vale? Yo estoy aquí al borde de lo que es mi mesa. Y fijaros qué sencillo. Manos a la altura para estabilizar. Los pies a la altura de los hombros, estabilizando y más o menos a la altura de mis hombros. Y ahora lo que tenemos que hacer es activar las pantorras, las pantorrillas. Y vamos a hacerlo durante un minuto. Contraemos, 1, 2, 3, 4, 5, relajamos. 1, 2, 3, 4, 5, relajamos. La pantorrilla es un músculo tremendamente fuerte, ¿de acuerdo? Y lo que nos hace es hacer un bombeo muy fuerte de la parte más distal del cuerpo, que son los pies y la pantorra, para que vaya hacia, ¿de acuerdo?, hacia abajo y nos ayude con la gravedad. Podéis hacer este ejercicio un poquito más arriba o un poquito más abajo, ¿vale? Pero cada uno tiene que encontrar su equilibrio. Seguimos haciendo contracciones de 5 segundos, que nos quedan 10-12 segundos más. 1, 2, 3, 4, 5, venga, nos quedan 15. 1, 2, 3, 4, 5. Ejercicio que ya empiezo a notar que mis músculos trabajan, ¿eh? Entonces, si os cansáis, como digo, paráis un poquito y seguís más adelante. Eso es. Eso es. Para el siguiente ejercicio, podemos descansar entre ejercicio y ejercicio, coger aire, sentirnos cómodos de parar un poquito. Vamos a poner los dos pies ahora juntos, juntitos. Y mirar, vamos a hacer la mariposa. Mirad cómo me gustan los nombres de los ejercicios tan artísticos, ¿vale? Y vamos a abrir y cerrar piernas durante al menos un minuto. Este ejercicio no cansa apenas, pero sí que activa musculatura interna y externa, glútea, y quiero que lo hagas un minuto seguido. No me vale de nada que me hagas pausas en este, porque este no cansa, porque los músculos no están trabajando contra gravedad y están trabajando, pues bueno, de una manera muy suave, pero un minutito nos viene genial. Este ejercicio es un poco oasis dentro de lo que os he preparado, que nos quedan unos cuantos ejercicios más, ¿vale? Haremos un par de rondas de ejercicios. Venga, mariposa, seguimos, nos queda medio minuto. Aleteamos bien dentro, incluso podemos llegar al centro y retener con las manos un poquito, eso es. Ponemos los puños y apretamos los puños para que trabajen bien nuestros abductores. Eso es, o directamente llegar y apretar las rodillas para activar la musculatura aductora. También podríamos poner una resistencia con las propias manos, haciéndolo un poquito más complicado para que podamos realizar el ejercicio con más resistencia. Pero por ahora lo vamos a hacer así durante ese minuto que hemos trabajado. Bien, vamos a hacer ahora un ejercicio en el que tenemos que estirar las piernas completamente y vamos ahora a buscar una contracción de cuádriceps. Los cuádriceps son una de la musculatura más larga y grande de la pierna y más potente junto con el glúteo, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es poner las piernas relajadas y ahora, pierna recta, totalmente recta, dedos hacia mí, contraemos cuádriceps, 1, 2, 3, 4, 5, relajamos. Contraemos dedos hacia mí, 1, 2, 3, 4, 5, relajamos. Contraemos 1, 2, 3, 4, 5. Relajamos. Este sí que demanda un poquito, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5. Si veis que os cansáis mucho, podéis hacer un stop en 30 segundos o en 40, yo voy a ir hasta un minuto. 1, 2, 3, 4, 5. Llevamos un minutito, chicos, medio, 30 segundos. Otra vez contraemos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos bien, vamos a gusto, estamos aumentando la contracción de los cuádriceps que drenan la sangre hacia nuestro retorno venoso, lo fomenta y hace que nuestras piernas vayan a estar mucho más descansadas. No estoy llevando la cuenta, pero fijaros, cuando traigo los pies hacia mí es cuando hago una contracción. Y vamos con la última. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuánto tengo que contraer? Bueno, oye, una contracción, 60, un 70, un 80, sin hacernos daño, nos viene perfectamente bien, ¿eh? Venga, seguimos. Vamos a hacer ahora una batida de piernas. Cómo me gusta este ejercicio, me lo hacían hacer mucho en fútbol, ¿vale? Entonces, algo tan sencillo como esto. Estamos apoyados y ahora lo que vamos a hacer es pasar nuestras manos por debajo de los glúteos y las vamos a apoyar.
Vamos a separar un poquito las piernas de lo que es la pared y vamos a hacer una batida de piernas. Ahí. Eso es, contracción, equilibrio. Vamos a trabajar ese minutito. Como digo, podéis hacer un stop a los 30 si os cansáis. Si esto os parece demasiado, porque no tenéis un buen tono muscular, apoyar una pierna, sacar la otra. Apoyar una pierna, sacar la otra. Apoyar una pierna y sacar la otra, ¿vale? Yo como estoy hecho un toro, ¿qué va? Vamos a hacerlo durante un minutito. Nos quedan 30 segundos, ¿vale? Eso es, piernas relajadas, simplemente llevando como si estuviésemos corriendo en el aire, como digo yo, ¿no? Eso es. Venga, 10 segunditos más. Estas manos aquí abajo os van a ayudar a tener más control y que sea el ejercicio un poco más sencillo. Con las manos aquí se complica bastante más el ejercicio porque tienes que tener muy buen core y apretar bastante. Se está trabajando el core y os va a venir tremendamente bien. Ejercicio que os viene ya para estar fuertes, os viene bien. Vamos a hacer ahora otro ejercicio que es la plancha glútea contra pared. La plancha glútea contra pared, lo que quiero es que apoyéis las piernas a la altura de los hombros. Cuando estén a la altura de los hombros, lo que vamos a hacer es, bien apoyadas las plantas de los pies, vamos a empujar con las puntitas de los pies y vamos a levantarnos lo que podamos. 1, 2, 3, 4, 5. Abajo. Cada uno lo que pueda. 1, 2, 3, 4, 5. Te puedes separar un poquito de la pared si quieres, encuentre tu posición cómoda. Yo he encontrado esta que por plano es la que me da. ¿Veis que aquí se me corta prácticamente la cabeza? 1, 2, 3, 4, 5. Eso es. Puedo poner un poquito así para que veáis mi linda cabellera. 1, 2, 3, 4, 5. Me he cortado el pelo hace poco. Hace poquito me lo he cortado. Venga, vamos. 1. Nos queda medio minuto. 2, 3, 4, 5. Plancha glútea con activación de isquiotibial y gemelo. Una maravilla. 1, 2, 3, 4, 5. Estoy contrayendo glúteo, isquio y gemelo a la vez. Retorno venoso a tope. Ya hemos contraído, vamos arriba, parte interna, parte externa, parte de la pantorra, parte isquiotibial, glútea y gemelo. Una maravilla, lo que os estoy enseñando aquí hoy como parte de una rutina que podéis hacer diariamente vosotros en casa, solitos, tranquilos, en la oficina o en casa de tu amigo, tu amiga, tu abuelo, tu padre, tu primo. Venga, y vamos con la última. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, un ejercicio que tenemos que hacer antes de terminar la primera vuelta es el ciclista al aire, me gusta llamarlo, ¿de acuerdo? Entonces, es tan sencillo como poner manos atrás para que sea más sencillito y vamos a hacer un ejercicio como de llevar una pedalada suavecita, ¿de acuerdo? Durante ese minuto. Hemos arrancado ya, llevamos 10 segundos, me he tirado creo algo, por aquí ha salido volando, y podemos cambiar el sentido hacia el otro lado. Es una pedalada, el que quiera hacer la pedalada más grande o la pedalada más, digamos, más amplia, ¿vale? Con la pedalada me refiero a más amplia, más aquí abajo. Esto es un ejercicio de fitness en el que está trabajando todo lo que es mi abdominal y sería tremendamente bueno. Es mucho más difícil esto que estoy haciendo a este nivel que a este nivel, ¿de acuerdo? Esto es mucho más sencillo, porque lo que es la gravedad no nos penaliza tanto. Y esta es la primera tanda de ejercicios que quiero que hagáis para generar mayor retorno venoso y estar, digamos, mejor. Así que, como decimos una y un millón de veces, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.